Hola, bienvenidos. Estamos en la segunda parte del programa Nuestras plantas en los códices, que forma parte de este programa más grande que son las huellas de las plantas. Como vimos en el primer programa, estamos en un viaje fantástico, religioso, ceremonial, a través de los códices que han existido a lo largo de nuestra historia como mexicanos. Y estamos platicando con la maestra Edelmira Linares y con el doctor Robert Bay, y hoy en esta segunda parte vamos a abordar diferentes códices que tenemos todavía algún conocimiento actualmente y que ellos como expertos nos van a platicar algunas de las cosas tan interesantes que hemos venido viendo a lo largo del primer programa y que este segundo promete ser igual de bonito que el primero. Maestra Edelmira, doctor Robert Bay, bienvenidos. Y hoy, ¿qué nos tienen preparados en este tema, en este programa de los códices? Que vamos a ver 4 ejemplos súper bonitos. Bueno, después de la introducción, yo creo que es importante entrar a detalles, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a empezar con el Códice Fischer-Wedemeyer. Obviamente son nombres de Alemania, inglés y cosas así, pero no tiene nada que ver su contenido con su nombre. Hoy en día, después de varios estudios a lo largo de más de un siglo, han llegado a la conclusión que es un documento asociado con ceremonias religiosas de los poztecas. Si se acuerda que los códices reflejan varios aspectos de economía, varios aspectos de religión y finalmente con su historia como un grupo conquista de su imperio. Y uno de los elementos más importantes en la sociedad fue los poztecas, que movieron por todos lados, desde que hoy en día es de Estados Unidos, desde el centro de Colorado, Utah y todo eso, hasta Centroamérica. Entonces ellos movieron por todos lados y necesitaban apoyo de sus dioses. Y aquí podemos ver la forma, en este facsimile, la forma tradicional del códice, en la cual tenemos varias hojas que están como biombo en términos de extensión y con información. Como es un códice prehispánico, también podemos ver 2 aspectos que hemos discutido anteriormente. Uno, que sus colores básicamente está asociado con rojo y negro y varios tonos. Y también pues tenemos varios elementos marcando tiempo. Entonces aquí pues podemos ver que tiene las características de un códice prehispánico. También otra cosa importante es que ellos leen su códice diferente a como nosotros leemos el libro. Empezamos desde atrás en lugar de frente. Y aquí ellos marcan su tiempo con el tiempo mitológico. Hay tiempo contemporáneo para ellos y un época mitológico para asentar y legitimizar su descendencia. Y aquí pues tenemos los árboles cósmicos. Aquí está la cosmovisión. Para ellos, y hoy en día está reflejado todavía en muchas ceremonias, cuando hace un ofrecimiento, cuando hace una bendición de los animales de su campo y todo eso, tiene que ofrecerlo a 4 ejes: norte, sur, este, oeste, según los europeos, y ahorita vamos a ver una diferencia muy importante en los códices, y también los ejes arriba y abajo. Y entonces, para ellos, este era el mundo en 3 dimensiones. Y aquí ellos representaron en 2 dimensiones aquí, y tenemos 4 árboles que están apoyando, manteniendo la estabilidad del mundo. Pero hay una cosa muy interesante aquí. Este es Oriente. Nosotros europeos piensan que está arriba es más importante es el norte. Así es. Pero para culturas mesoamericanas, lo importante era Oriente. ¿Por qué? Si se fijan aquí, tiene el sol. El sol se levanta, sale y después pasa al poniente. Entonces, pues aquí podemos ver una reflexión fundamental en la importancia de dirección, importancia de dimensiones en los códices. Pero otra cosa que queremos mencionar aquí
es que los árboles tienen características muy definidas y con su parte del mundo. Aquí tenemos aquí en la parte oriental, es un ahuehuete y tiene elementos de olas de agua y también está en azul. Entonces, aunque básicamente rojo y negro fue la parte básica, la parte estructural, también elementos particulares está resaltado en este caso en un árbol azul, pero también está asociado con el sol, porque es donde viene la vida diaria, y también con varios elementos de dioses y con pájaros también. Pero como estamos hablando de botánica, el elemento aquí interesante es el ahuehuete. ¿Y qué es el ahuehuete para los mexicanos hoy en día? Nuestro árbol nacional, doctor. Nuestro árbol nacional, exactamente. Entonces, pues aquí pues tenemos este elemento muy importante. Si vamos al otro lado del movimiento, porque el movimiento es el este al oeste, no es norte-sur, pues aquí tenemos el área de Huixletlapa. Aquí es interesante porque tiene un árbol espinoso. Y este nombre, Huixle, aplicamos a los árboles espinosos hoy en día. Huizache. Huizache, exacto. Entonces, pues aquí, si ustedes van a la parte árida del oeste de México, pues hay muchos huizaches. Entonces, pues aquí, podemos ver aquí, es unas espinas muy estilizados, pero podemos detectar aquí también. También es la área de las mujeres, especialmente las mujeres que murieron dando vida. Y aquí podemos ver, hay dos mujeres también con su falda y todo en esta zona. Entonces, esa es la zona de las mujeres. Si vamos al norte, es la zona de los muertos. Pero curiosamente para nosotros, ¿cuál es el árbol que está apoyando el norte? Cacao. Cacao es del sur. Entonces, para nosotros como botánicos, si hacemos una interpretación netamente botánica, podemos decir que geográficamente el mundo está al revés. Está de cabeza, doctor. Sin embargo, debe que tener unas razones y todavía estamos descubriendo. Por ejemplo, hace 10 años encontraron restos de chocolate en los sitios arqueológicos en el sureste de Estados Unidos, en épocas pre-mexica. Entonces parece que había movimiento de cacao hacia el norte en el pasado. Entonces, pues todavía no sabemos cómo interpretarlo, pero aquí podemos ver que el punto de vista de la cultura que realizó Códice Borgia, más o menos en el siglo XIII y siglo XIV, pues puso al norte con chocolate, la planta de chocolate. Y si vamos a la otra dirección, aquí al sur, ¿qué tenemos aquí? Una ceiba. Tiene las espinitas de ceiba en la corteza, tiene las flores bien abiertas, como vemos que está polinizado en la noche por los murciélagos y todo eso. Entonces todo este elemento está aquí y también parece un tipo de tambor. Si usted toca el tronco de allá, suena como un tamborcito. Sí. Entonces aquí tenemos varios elementos botánicos, nada más en los 4 pilares principales de la conservación. También tenemos ejes suplementarios y aquí es donde tenemos otras plantas, incluyendo maíz. Entonces esa forma los 4 árboles sosteniendo el cielo que está arriba y enraizando en la madre tierra, que es el eje abajo, en estos 6 ejes aquí. Entonces el maíz dando alimento a los seres vivos, ¿no? Aquí en particular los humanos. Entonces, pues aquí es como tenemos esta concepción como introducción a las ceremonias y responsabilidades de los poztecas. Hay muchas cosas que uno puede ver, pero quiero llamar la atención porque es parte de nuestra investigación también. Inclusive tenemos un video sobre la escoba de Popetillo, que todavía la gente usa en contextos ceremoniales
alrededor de Meca, Zumba, en esta zona, y está asociado con la limpieza. Y podemos ver aquí la señora levijita sobre su escoba, y normalmente pasa cuando hay un cambio de un año al otro año, donde uno tiene que limpiar toda la basura, todo lo negativo de la vida del año anterior para preparar para la nueva vida. O como hoy en día lo usa para recoger la sombra en las casas. Cuando alguien muere en la casa, va recogiendo sus espíritus que quedó en la casa, para la gente que vive en la siguiente generación puede vivir en paz. Entonces aquí podemos ver muchos elementos en este Códice Borgia, entre otros. Es muy interesante ahora que mencionaba Robert lo de la escoba, porque hay muchos tipos de escoba, pero esta es una escoba tipo mixteca, precisamente que nosotros como etnobotánicos colectamos en el Tianguis de Tepeaca hace varios años, hace más de 20 años, y esta escoba, cuando la comparamos con la del códice, parece que es muy similar a la escoba que está ilustrada en el códice. Entonces, la etnobotánica actual es un vínculo para entender también un poco lo del pasado, y cuando estudiamos los códices y estudiamos la etnobotánica actual, en muchos casos todavía podemos encontrar reminiscencias que han sobrevivido a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante este tipo de especímenes botánicos, etnobotánicos, de cómo lo hicieron, para ver qué ha continuado en esta trayectoria a través del tiempo. Muchas gracias, maestra. Gracias, doctor Bay. Me dejó con un grato sabor de boca de toda esta interpretación, y me la imaginé, sobre todo porque esos 4 árboles los conocemos todavía ahorita, y todos tienen una gran importancia culturalmente en las zonas de donde son nativos, pero además muchos, pues más allá de las fronteras, ¿no? Como chocolate, como la ceiba, que son árboles muy, muy importantes, y que pues nos hablan mucho de nuestro origen y toda esta cosmovisión que se tenía ya en estos códices. Y maestra, ¿qué nos puede decir de otro códice que esté de los más importantes? Tenemos varias selecciones, estamos felices que nos hayan prestado todos estos códices para poderlos analizar. Como hablábamos de Tlaloc, que es uno de los dioses principales, y como etnobotánicos yo creo que es uno de los dioses que más tenemos que analizar, y sobre todo cuando nos dedicamos a la agrobiodiversidad. En este caso, hablábamos ya hace un momento de que podía ser bueno, podía ser malo, pero en cuanto a cómo se moría la gente, por ejemplo, había varios paraísos o varios infiernos, o más que paraísos, infiernos, que es ya yo creo que un concepto judeocristiano. Había varios sitios donde podíamos ir después de la muerte, y en este caso uno de los grandes paraísos era el Tlalocan. Y el Tlalocan, solo iban a Tlalocan gente, como mencionaba aquí, que encontraba la muerte en el agua. Disfrutaban de este paraíso los ahogados, los que al cruzar un río los arrastraba, etcétera, porque si morían en batalla iban a otro lugar, y si morían digamos por muerte natural iban a otro lugar, que era el peor. Uno era muy reconocido por morir en batalla o por morir ahogado. En este caso, por ejemplo, el Tlalocan era un lugar con mariposas, con flores, que eran como parte de un paraíso terrenal, porque Tlaloc daba flores, daba alimentos a las mariposas que tomaban el néctar. Entonces eran lugares paradisíacos donde uno aspiraba de alguna manera. No decían, ay, pobre, se ahogó, sino decían, se ahogó, está en el Tlalocan. Entonces era un concepto muy diferente del lugar donde iban a vivir después de vivir, entre comillas, después de que habían fallecido. Entonces, estos conceptos también los tenemos representados, por ejemplo, en el Códice Borgia, donde nos da una idea de la cultura y qué significaba cada cosa. Otro de los códices, pero ya cambiando de región, de los códices mexicas, por ejemplo, es la tira de la peregrinación.
La tira de la peregrinación está en el Museo Nacional de Antropología, el original. Entonces es uno de los pocos códices que tenemos en nuestro país, en México, y que nos da idea del peregrinar, pero como mencionaba Robert, este es uno prehispánico. Aquí no vemos caminos, no vemos piecitos, como en los posthispánicos que vamos a analizar más tarde, donde ya hay un sentido de dirección. Aquí el códice va diciendo dónde están con el topónimo del lugar, es decir, el nombre del lugar donde se asentaron y cómo fueron pasando de un lugar a otro. Uno de esos lugares fue Tacubaya, la actual Tacubaya, donde estamos haciendo este programa, y otro fue en Chapultepec, y otro fue, depende de dónde ellos llegaban, y los dejaban asentarse, porque a veces no los dejaban asentarse en las mejores tierras, sino los mandaban a los tulares, y entonces, por ejemplo, cuando ellos están en un lugar donde hay tulares y donde apenas encontraban qué comer, pues los pictogramas de las personas están llorando, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque pasaron mucha hambre. En cambio hay otros lugares donde se asentaron más años, en Tula, en fin, donde ellos están más contentos, donde ellos podían comer, donde ellos podían desarrollarse. Y hay un lugar donde Huitzilopochtli se les apareció y les dijo, hasta aquí han llegado como están todos juntos. Unos se van por este camino y otros se van por el otro. Y ahí está precisamente la ilustración de un árbol, de un ahuehuete roto, que es lo que mencionaba Robert, un cambio social, un cambio drástico en la trayectoria de la peregrinación. Y otro aspecto que a mí me fascina de este códice, que también se denomina Boturini, es que denota algunas formas de sacrificio. Y una de las formas de sacrificio era sobre grandes biznagas. Ustedes saben que las cactáceas, somos el país con mayor diversidad de cactáceas en el mundo, y aquí teníamos esas grandes biznagas. Actualmente ya hay muy pocas grandes biznagas en el campo. Una vez fuimos a Zacatecas y tuvimos que caminar varios días para encontrar una gran biznaga, pero era más alta que nosotros, y nosotros medimos casi 1,70, 1,80. Entonces esas grandes biznagas desgraciadamente ya han desaparecido en nuestro país, pero en el Jardín Botánico todavía tenemos algunas. Entonces ustedes tienen que ir a verlas. Y eran lugares donde se efectuaban ciertos ritos y ciertas, digamos, hacia los dioses, porque nos habían protegido. Aunque si van al Jardín Botánico, actualmente se llaman asiento de suegra, que no tiene nada de connotación con lo que tenían los códices, que era un lugar sagrado precisamente para hacer este tipo de sacrificios. ¿Cómo cambia la información con el tiempo, maestra? Por eso también es tan importante lo que se puede apreciar en los códices, porque se va viendo si los usos que se tenían anteriormente persisten en la actualidad. Y a veces cuando vamos revisando la información de algunas plantas que sí siguen ahora, pues hemos visto también cómo cambió un uso que era a veces totalmente ritual o ceremonial o alimenticio o medicinal también, que fue una parte muy importante. Y ahorita que comenta esto de la peregrinación del asiento de suegra también, pero pensaba, ¿cuántos años tardaron en este peregrinar? O sea, debió de haber sido mucho tiempo, no sé. Bueno, en el libro que acaba de sacar el instituto, en el INA, que hizo el facsímil del Códice Boturini, que es la tira de peregrinación, hay varias interpretaciones donde menciona que en este lugar se quedaron 5 años, en el otro 3 años, etc. Pero de acuerdo a varias informaciones, fueron generaciones completas que continuaron peregrinando. No fue que la abuelita salió y llegó al final. La abuelita salió, se murió en el camino, siguieron peregrinando hasta que encontraron un lugar ideal. Un aspecto que a mí me llama mucho la atención es que por ejemplo, se tuvieron que integrar a una lucha entre Culhuacán y Xochimilco, porque el señor de Culhuacán los había dejado asentarse cerca de Culhuacán, y entonces ellos se mezclaron por alianzas matrimoniales con gente de Culhuacán.
pero como que todavía los tenían en la mira, y entonces hubo una lucha entre Culhuacán y Xochimilco, y ellos, pues como estaban emparentados con Culhuacán, tuvieron que tomar ese partido, y entonces ellos fueron y le dijeron al señor de Culhuacán, danos armas para poder actuar contra los de Xochimilco, pero el señor de Culhuacán les dijo que no, porque sabía que eran aguerridos y feroces. Dijo, estos se me van a voltear. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ellos usaron sus pedernales, sus cuchillos de pedernal y de obsidiana, y entonces una forma de demostrarle al señor de Culhuacán que habían matado a Xochimilco, se les pidió que les llevaran orejas, que les cortaran las orejas a los que habían muerto y que se las llevaran. Y ellos pensaron, y si cortamos en lugar de una oreja a un muerto las dos, pues no vamos a demostrarle que realmente matamos a mucha gente. Entonces lo que hicieron es que cortaron nariz y orejas. Entonces ahí demuestra lo feroces que eran, y le llevaron entonces estos tributos, de cierta manera, al señor de Culhuacán para demostrar que habían cumplido su cometido, y supongo que con esto el señor de Culhuacán le daría ciertos favores, ¿no? Entonces eso, así es uno de los pasajes últimos, precisamente de la tira de la peregrinación, donde pues ya se pudieron asentar, digamos, más fácilmente en algún lugar, ¿no? Y no sé aquí, doctor Bay, la importancia fueron tantos años de este códice, en este peregrinar, de ir con esta gente que fue de alguna manera documentando. Ahí tuvieron que documentar pues muchísimos años de trayectoria. Tenía que ver la gente que conocía estos usos, los usos de las plantas, que conocía las ceremonias y que iba haciendo estos códices, o cómo se documentó eso en ese tiempo. Pues mucha de esta información fue transmitida en manera oral. Y si vemos, por ejemplo, la historia de los mexicas, realmente es una historia donde ellos no tuvieron ninguna forma de documentar físicamente hasta que llegaron acá. Entonces, por eso en los códices muchas veces es importante identificar cuál es la sección que nosotros llamamos metodológico, en el sentido que hay una condensación de conocimiento para buscar el hilo conductor en su historia, aunque no es muy preciso. Por eso muchas veces nosotros no podemos identificar con mucha precisión ciertos grupos de plantas. Y si vemos cuando ellos llegaron aquí a Tenochtitlan, pues adquirieron la costumbre de hacer códices y para documentar todo eso. O también cuando sentaron al otro lado de Sierra Nevada, en Cholula, que realmente fue un centro muy importante también, pues documentaron en sus códices. Y entonces, para nosotros tenemos que distinguir primero qué época están hablando. Pero también podemos ver varios elementos de adquisición de información. Una cosa que podemos hablar de maíz, por ejemplo. Aunque el maíz fue domesticado aquí en la parte centro-sur de Mesoamérica, parece que el maíz era cultivado por los chichimecas, un término general para los que no están civilizados en Mesoamérica, ¿no? Y nosotros encontramos en los códices evidencia que sí estaban cultivando en arenales, en ojos de agua y todo eso, este tipo de planta domesticada. Y cuando llegaron aquí, pues entraron a una nueva alimentación en la cual el maíz aportó la mayor parte de su energía. Y entonces, esta transición está documentado y nosotros pues podemos ver hoy en día elementos de la botánica en el sentido de gente que todavía recuerda y en cierta forma todavía consume elementos de su vida como chichimeca, por ejemplo, las raíces, conejos, etc. Pero está incorporado ya en un ambiente domesticado en la milpa, por decirlo así, ¿no? Y también podemos verlo en términos de maguey, otra planta importante, o podemos verlo con nopal, en términos de consumo de tuna o las pencas de nopal y todo eso.
mucho de son costumbres cuando ellos no documentaron, pero cuando llegaron aquí lo documentaron en su época mitológica y también abundaron en las varias formas que existen hoy en día. Y en particular podemos ver en el Códice Florentino, donde tenía toda una lista de varios tipos de tunas, de nopales, etcétera, etcétera, que fue ampliado en su dieta cuando llegaron aquí, pero tiene su raíz en su época cuando era nada más tradición oral. Entonces, estas generaciones tuve que mantener la parte oral y después plasmarlo en elementos físicos. Y es una cosa para nosotros etnobotánicos es importante. Hasta hoy en día, aunque la ciencia dice que tenemos que hacer entrevistas de cumplir con un modelo matemático y tal cosa, cuando levantamos entrevistas, realmente tenemos mucho menos información en entrevistas, aunque la computadora puede procesarlo bien y cosas así, mucho menos información con esta técnica. En lugar de sentarnos con los viejitos tomando pulque, o en la noche alrededor de la fogata y todo eso. Y allá es donde abunda mucha información, porque todavía en el pueblo mexicano, en zonas rurales, la tradición oral está viviente y eso es donde está la información. Entonces los códices representan la transformación y la documentación de este conocimiento. Que creo que eso me deja muy emocionada, doctor, porque me encanta la tradición oral. Porque lo hemos ido viendo a lo largo de todos estos años, cómo se cuentan las historias, ¿no? Cómo el papel de las personas mayores sigue siendo tan importante, incluso ahora actualmente, porque sin ese conocimiento que se trae desde atrás, se pierde la historia y se pierden nuestras raíces, ¿no? Sí. Entonces documentan muy bien esta parte de los códices, de veras. Nosotros, pues, trabajamos con el grupo interdisciplinario y me acuerdo en uno de los grupos, es un grupo internacional, uno de los grupos incluyó una maestra de la Universidad de California, especialista en teatro. Y ella pudo ver las huellas y las manchas de aceite del humano en las códices. Y ella pudo recrear cómo abrió y movió y todo eso. Estos documentos como forma de enseñar y una forma como teatro para una enseñanza pública. Y entonces, estos códices, además de nada más ser documentos que uno puede archivar en biblioteca, como los españoles interpretaron cuando llegaron, fueron elementos fundamentales de respaldar la información oral y también fue una complementariedad entre tradición oral y la tradición pictográfica. Claro. Aún recuerdo, ahorita me hizo recordar esa experiencia de la Sierra Tarahumara, maestra. Cuando fuimos a Batopilas y aquellos niños, papás y maestros elaboraron en un mural, que me acuerdo tan bonito, se me vino a la mente, elaboraron en un mural sus plantas, sus animales y la historia de cómo se había ido transformando el pueblo. Y cómo querían que ellos fueran en su pueblo en el futuro. Así es, entonces creo que ese fue como un ejercicio de un pequeño códice que realmente da muchísima información. Y te acuerdas, Linda, que en esa ocasión fue muy interesante porque los papás, la generación mayor, tenía otra visión muy diferente a los niños. Entonces pudimos comparar esas visiones y realmente fue un ejercicio muy interesante. Muy interesante porque además se integró muy bien del mundo de los niños, cómo lo habían concebido en ese momento, cómo estaba cuando sus papás y mucha información que los maestros enriquecieron desde su formación como académicos. Entonces creo que sí fue una bonita experiencia y ahorita con lo de los códices lo recordamos muy bien. Sí, yo creo que lo importante aquí para nosotros que vivimos con gente que tuve conserva su cultura y vivimos con gente que aprecia la naturaleza, porque ellos ven la naturaleza en una forma muy distinta a la gente de zona urbana. Los códices son elementos vivientes, no son cosas de archivo que deben ser guardados ni nada. Son elementos, y por eso en nuestras visitas a pueblos y por ejemplo en varios grupos de
códices que hemos estudiado, intentamos de regresar a los pueblos para ver si hay un códice escondido o cosas así. La gente no quiere divulgar que existe este tipo de documentos. Sin embargo, algunos códices ya están apareciendo y ojalá puede ser parte de un programa nacional de revalorizar este conocimiento. Claro. ¿No? Bueno, hablando de eso, de los pueblos y de los códices, que todavía son elementos vivos, por ejemplo, en 1978 recolectamos este códice en Puebla, donde ellos todavía están ilustrando el dios de los chiles, el dios de los frijoles, de los ejotes, de la piña, de sus cultivos actuales. Entonces, como ellos son los herederos de la cultura del papel de amate, pues realmente ellos todavía en esa época, no sé si actualmente, pero en esa época, en la década de los 70s, todavía ellos ilustraban de esta manera sus códices. Entonces tenemos varios que encontramos precisamente y compramos allí en Pahuatlán. Maestra, doctor, ¿algo sobre el Códice Dresde que nos puedan comentar? Bueno, el Códice Dresden es un códice muy interesante. Es un códice maya, donde tiene los elementos que habíamos mencionado de la raya roja que enmarca todas las ilustraciones en negro, pero tiene elementos del azul maya, que muy pocos códices tienen en este sentido, pero ellos eran los maestros de este color, puesto que estaba en vasijas, en zonas arqueológicas, en códices, y realmente son códices que tardaron en mucho tiempo en poderse entender, y realmente un ruso fue la persona que encontró, digamos, la piedra roseta de la lectura de los códices mayas, porque cada elemento son elementos calendáricos y él los pudo relacionar y entonces ahora ya los pueden leer. Pero realmente son códices que tienen expertos que se han dedicado toda su vida para entender un códice y pues realmente a nosotros no nos queda más que decir que los elementos en los que están hechos es papel de amate y las tintas, pero hay expertos en este sentido y casi todos son elementos calendáricos y cuestiones de fechas, porque ellos eran expertos precisamente en calendarios. Entonces sí es un códice muy interesante y que pues todavía nos falta mucho por estudiar para entenderlo bien. ¿Algo más que quisieran comentarnos sobre esta parte de los códices para cerrar nuestro programa, maestra, doctor? Bueno, que hay veces que los códices todavía hay gente que piensa si son o no prehispánicos o posthispánicos, porque a veces hay códices posthispánicos, como mencionaba Robert, que fueron copias de prehispánicos que se hicieron con nuevas técnicas y que inclusive los españoles les pidieron a los tlacuilos que los hicieran porque se dieron cuenta que a través de los códices podían entender el politeísmo de los aztecas, podían entender, por ejemplo, el tributo de los pueblos tributarios, qué tributaban, porque era interesante cómo los aztecas habían armado un rompecabezas de tributos de todo su imperio y querían los españoles entender por qué el chocolate venía de un lugar y por qué el papel amate de otro lugar, aunque la riqueza de los pueblos, digamos, prehispánicos estaba medida en forma diferente, porque ahí la mayor riqueza eran las plumas del quetzal y a los españoles no les interesaban las plumas, les interesaban los metales, el oro, y para los prehispánicos eso sí tenían valor, pero no tanto como las plumas, ¿no? Entonces, de esta manera, entender de dónde venía esa riqueza, pues cuando se está creando un imperio también es muy importante. Por lo tanto, esta matrícula de tributos que le llaman también el Códice Mendocino, pues les dio una idea
de qué productos venían de qué región, y es interesante porque también está anotado con anotaciones en español. Entonces, pues eso se hicieron posterior, pero hay gente que dice que no puede ser prehispánico por esas anotaciones, pero hay otros que dicen que es una copia de uno prehispánico que utilizaron precisamente los españoles para entender pues dónde estaban las riquezas y los bienes de todo este gran imperio azteca, para poder posteriormente ellos ubicarse y ver qué podían explotar, ¿no?, de estos lugares. Y en este caso inclusive se menciona cuántos toneles o cuántos costales de maíz, de frijol, de chía, de amaranto daban todos los pueblos, así como cuántas pieles de ocelote, cuántas pieles del otro para los trajes de los guerreros que usaban esas pieles, y que pues a los españoles tal vez no les interesara tanto, y cuántos, por ejemplo, rollos de papel amate precisamente para la elaboración de los códices, que a los españoles tampoco les interesaba tanto porque ellos tenían un papel especial que traían de España. Entonces, bueno, pero había otros recursos que sí les interesaban, y entonces este códice mendocino fue de gran interés para ellos, y se pueden ver ciertas anotaciones en español antiguo. Sí, podemos ver que estos códices, después de la destrucción, los españoles dieron cuenta del valor de entender las riquezas que ellos quisieron aprovechar. Y en cierta forma podemos ver que su prejuicio, por ejemplo, si ellos fijaron en los granos, especialmente maíz, frijol y cosas así, cuántos volúmenes está produciendo, la forma de conservación, la forma de transporte y cosas así. Pero en el caso de alimentos que no fue muy importante, que uno no puede poner un almacén, como yo estaba acostumbrado con trigo y varios tipos de bolsas de ropa y todo eso, lo abandonaron. Y lo vemos, por ejemplo, cuando vemos quelites. Había muchos tipos de quelites y todo eso. En el Valle de México tenemos ilustraciones de 83 tipos de quelites en el Valle de México. ¿Cuántos conocemos de quelites sí. en México hoy en día? Muy pocos, sí. Y cuando vemos los reportes de los españoles cuando pasaron por los mercados, ellos hablaron, hay muchos tipos de porros, muchos tipos de cebollas, muchos tipos cebollas de y cebollejas. Cebollejas. Entonces ellos fueron realmente hasta espantados, yo creo, con la diversidad de plantas que había en el mercado. Pero como para ellos este tipo de plantas no fue importante, no lo documentaron. Y pues poco a poco estamos tratando de elucidar la diversidad que existió, y los códices nos apoyan. Por ejemplo, en el caso de la códice florentino, que es una transición entre los códices post-hispánico y prehispánico y todo eso, fueron los tlacuilos que ilustraron el códice florentino, que vivieron también antes de la conquista, y entonces ellos ilustraron varios tipos de amaranto, varios tipos de frijoles, varios tipos de maíces, y varios tipos de quelites, toda una lámina de quelites y todo eso. Entonces tuvimos este remanente de esta diversidad, que hoy en día pues hay maíz rojo, maíz blanco, maíz amarillo, azul, negro, ¿no? Entonces no está maíz cuatero, por ejemplo, que está bien ilustrado y cosas así. Entonces, aquí los códices nos ayudan a evaluar cómo la aculturación de los pueblos mesoamericanos ocurrió y qué prioridades tuvieron los españoles. Y nos da una guía para el trabajo de campo, para encontrar. Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de un quelite que conocemos del norte de México, el chihuiri de los Ramones, la gente no conoce esta planta. Pensamos, eso creíamos. Pero está en los códices, Mexishi. Y de repente, hace como 2 años en el mercado rural, entonces encontramos una viejita
vendiendo la planta. Y dice, ese es Meshishi. Y entonces, pues todavía esta información está allá, pero no está registrado. Entonces, para nosotros, los códices es un tesoro que todavía no hemos aprovechado en buena forma académicamente para el conocimiento. Y parte de nuestra responsabilidad también es devolver esta información a los pueblos para que ellos puedan tomar decisiones que quieren seguir o no. Es interesante lo que menciona Robert, porque creemos que nuestra profesión, la etnobotánica, pues sí, nos sirven muchísimo los códices para entender lo que estamos viendo actualmente. Pero como él mencionaba, la historia oral todavía sigue manteniendo ciertos elementos. Y si nosotros etnobotánicos documentamos la historia oral y la combinamos con lo que entendemos de los códices, pues tenemos un panorama más completo y vemos que ha sobrevivido, y ese será nuestro legado para las generaciones futuras que quieran entender más sobre nuestra agrobiodiversidad y nuestra biodiversidad en general, porque nosotros somos botánicos, pero hay muchos etnobiólogos y etnosólogos y etnomicólogos que también están trabajando con hongos y con animales para entender este panorama de la biodiversidad, que es nuestra herencia cultural y biológica de México, que debemos de mantener porque es la herencia para las futuras generaciones. Pues muchas gracias, maestra, muchas gracias, doctor Bay, por este segundo programa que ha sido muy rico en información. Yo tengo la cabeza así llena de tantas ideas y tantas cosas que uno recuerda y que de verdad es tan importante rescatar en los momentos que estamos viviendo, porque el uso de nuestra biodiversidad, la conservación y su uso sostenible sobre todo permitirá que estas futuras generaciones de las que nos han hablado ahorita, de las que tenemos este deseo de seguir conservando esta información, pues realmente conozcan toda esta parte histórica, de toda esta integrada que existía desde la época prehispánica sobre nuestros recursos, que aún en algunos lugares todavía existe y que no quisiéramos que se perdiera. Así que no se pierdan el siguiente programa, y por hoy hemos concluido nuestro programa de Nuestras plantas en los códices.